Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre del más compasivo, el misericordioso y el clemente, testigo que existe un solo Dios y que el profeta Muhammad es su último siervo y mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta, a su familia, a los sahaba y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final, inshallah. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh a todos los que van llegando. Bueno, el día de hoy vamos a estar leyendo lo correspondiente a el día Ramadán número 10. La sura es Sura Anfal, Aya 41, en español sería Los Botines, y hasta la Sura Al-Tauba, Aya 92, que en español sería la Sura del Arrepentimiento. Bien, Bismillah. Comenzamos entonces. Bismillah. Recuerda cuando se encontraban en el día de la batalla de Badr, en el valle más cercano a Medina, y el ejército de los idólatras en el más lejano, y la caravana de camellos más abajo, en dirección al mar. Y si ustedes hubieran sabido que se habría de producir una batalla, se habrían negado a aceptar el desafío, pero la batalla fue provocada aún así, para que Dios llevara a cabo algo que Él había dispuesto que ocurriera, y para que quien hubiera de padecer en ese día, padeciera ante una prueba clara de la verdad, y quien hubiera de sobrevivir, sobreviviera ante una prueba clara de la verdad. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios hizo que en un sueño vieras a los enemigos como si fueran pocos. Pues si los hubiera mostrado como un ejército numeroso, se habrían acobardado, dudando sobre combatir o no. Pero Dios los protegió. Él bien sabe lo que hay en los corazones. Cuando estuvieron frente a frente, Dios hizo que ustedes lo vieran poco numerosos, e hizo que ellos los vieran poco numerosos a ustedes, de manera que sucediese lo que Dios había decretado. A Dios se remiten todos los asuntos. Oh creyentes, cuando se enfrenten a un ejército de incrédulos, manténganse firmes y recuerden permanentemente a Dios. Obedezcan a Dios y a su mensajero, y no discrepen, porque se debilitarían y serían derrotados. Sean pacientes, porque Dios está con los pacientes, pero no sean como aquellos incrédulos que salieron de sus hogares con arrogancia y ostentaron ante su gente para apartar a las personas del sendero de Dios. Dios está bien enterado de lo que hacen. El demonio hizo ver que lo que hacían era lo correcto y les dijo: hoy nadie los podrá vencer. Yo estoy junto a ustedes. Pero cuando los dos bandos se divisaron, el demonio huyó diciendo: yo no soy responsable de lo que hacen, pues veo lo que ustedes no pueden ver. Yo tengo temor de Dios, y Dios es severo conmigo. En ese momento los hipócritas y quienes tienen el corazón enfermo son con incertidumbre dijeron acerca de los creyentes: estos están enceguecidos por su religión. Quienes se encomienden a Dios sepan que Él es poderoso y sabio. Si vieras qué terrible es cuando los ángeles toman las almas de los que habiéndose negado a creer, y les golpean sus rostros y espaldas y les dicen: sufran el tormento del infierno. Subhanallah, vuelvo a repetir esto. Si vieras qué terrible es cuando los ángeles toman las almas de los que mueren, habiéndose negado a creer, y les golpean sus rostros y espaldas y les dicen: sufran el tormento del infierno. Este es el castigo que merecieron por sus obras. Dios no es injusto con sus siervos. El pueblo del faraón y quienes les precedieron fueron castigados, pues tampoco creyeron en los signos de Dios, y Dios los condenó por sus pecados. Dios tiene poder sobre todas las cosas y es severo en el castigo. Dios no quita a ningún pueblo la gracia con lo que lo ha bendecido, a menos de que éste se pervierta. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Por lo mismo castigue a la gente del faraón y a quienes le precedieron, pues desmintieron los signos de su Señor, y entonces los aniquilé por sus pecados. Por eso ahogué a la gente del faraón. Sepan que todos estos pueblos eran opresores. Las peores criaturas ante Dios son los incrédulos, pues se niegan a creer. Aquellos que siempre quebrantan los pactos que tú, oh Mohammed, celebras con ellos y no tienen temor del castigo de Dios. Si enfrentas a uno de ellos durante la guerra, dales un escarmiento que sirva de ejemplo a quienes sigan sus pasos, puede que así reconsideren. Si se traiciona un pueblo con el que se haya realizado un pacto de no agresión, hazle saber que rompen el pacto igual que ellos. Dios no ama a los traidores. Que no piensen los incrédulos que podrán huir de mi castigo. No tienen salvación. Preparé contra ellos cuanto puedan las fuerzas de combate y caballería, para que así amedrenten a los enemigos de Dios, que también son los suyos, y a otros enemigos que aún no conocen.
Pero Dios los conoce bien. Sepan que aquello con lo que contribuyan a la causa de Dios les será recompensado generosamente y no serán jamás tratados injustamente. Si los incrédulos se inclinan por la paz, acepta tú también y encomiéndate a Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Pero si quieren engañarte, simulando que cese la hostilidad para aprovechar la oportunidad y atacar, sabe que la protección de Dios es suficiente. Él es quien te ha fortalecido con su auxilio y con los creyentes. Él es quien unió los corazones. Él es quien unió sus corazones. Dios unió los corazones de los creyentes en la causa y la hermandad del Islam, a pesar de sus diferencias personales. Y tú no habrías podido hacer aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra, pero Dios los reconcilió. Él es poderoso y sabio. Oh profeta, la protección de Dios es suficiente para ti y para los creyentes que te sigan. Oh profeta, exhorta a los creyentes a combatir por la causa de Dios, pues por cada 20 pacientes y perseverantes de entre ustedes vencerán a 200 combatientes enemigos. Y si hubiera 100, vencerán a 1000 de los que se negaron a creer, porque ellos no razonan por su causa de injusticia. Pero Dios les alivia la carga por compasión ante su debilidad. Por cada 100 pacientes vencerán a 200 enemigos, y hubiere 1000 vencieran a 2000 con el permiso de Dios. Dios está con los pacientes. No es permitido al profeta ni a los creyentes tomar prisioneros, si antes no combaten en la tierra. Este versículo prescribe que nadie puede ser tomado como prisionero o cautivo, a menos de que haya sido capturado durante la guerra, y que, por lo tanto, la adquisición del esclavo por medios pacíficos y su retención una vez adquirido están totalmente prohibidas. Esto supone la prohibición de la esclavitud. Respecto a aquellos prisioneros capturados en la guerra, el Corán ordena que han de ser liberados una vez finalizada la guerra. Alhamdulillah. Ok. Pretenden algunos obtener el beneficio mundanal, cobrando un rescate por su liberación, mientras que Dios quiere para ustedes la recompensa de la otra vida. Dios es poderoso y sabio. Si Dios no hubiera prescrito el botín de guerra fuera lícito, habrían sufrido un terrible castigo por lo que tomaron de él. Voy a cerrar aquí. Disfruten de todo lo lícito y bueno que han ganado como botín de guerra, y tengan temor de Dios. Dios es absolvedor y misericordioso. Oh profeta, diles a los prisioneros que hayan capturado, si Dios encuentra en sus corazones algo de bien, les concederá algo mejor que los bienes que les han quitado y los perdonará. Dios es absolvedor y misericordioso. Pero si quieren engañarte, aduciendo que son creyentes, recuerda que ya antes habían traicionado a Dios al negarse en creer en Él. Y Él lo sometió ante ustedes. Dios todo lo sabe, es sabio. Los creyentes que emigraron contribuyeron a sus bienes y a combatir por la causa de Dios. Sus aliados de aquellos que les dieron refugio y socorro, en cambio, a quienes no emigraron, no tienen la obligación de socorrerlos hasta que emigren. Pero si piden que los auxilien para conservar su religión, deben hacerlo, salvo que se encuentren en un pueblo con el que ustedes hayan celebrado un pacto de no agresión. Dios ve bien lo que hacen. Los que se niegan a creer son aliados unos de otros. Si no obran de la misma manera, siendo los creyentes aliados unos de otros, se propagará el conflicto en la tierra y habrá una gran corrupción. Los creyentes que emigraron y lucharon por la causa de Dios, a causa de los que les dieron refugio y socorrieron, esos son los verdaderos creyentes. A Dios ellos les serán perdonados sus pecados y recibirán una recompensa generosa. Y aquellos que posteriormente crean abrazando el Islam, emigren y luchen con ustedes, serán de los suyos, pertenecerán a la comunidad de los musulmanes. Sepan que Dios ha prescrito en su libro que sus parientes tienen más derecho a la herencia que sus hermanos en la fe. Los hermanos en la fe, dice, este versículo deroga la ley temporal. A comienzos del Islam, por la causa, los creyentes se heredaban unos a otros a pesar de que no eran parientes. Esto era a causa de que los creyentes que habían emigrado dejando a sus espaldas todos los bienes materiales, y el Islam los recompensaba de esta manera. Pero luego, de establecida la comunidad y afianzada tras la victoria de la batalla de Badr, los familiares, Dios evidencia que la ley en su libro establece que tienen más derecho a la herencia los que son familiares. Ok, hasta aquí. Vamos en el 1. Alhamdulillah.
Ok, y Dios es conocedor de todas las cosas. Ahora vamos a comenzar el capítulo 9, que en español viene siendo el arrepentimiento. Dios y su mensajero están exentos de responsabilidad sobre el pacto. ¿Qué pacto? El cese de hostilidades, que ustedes habían celebrado con los idólatras. ¿Cuáles idólatras? Pues ellos lo habían quebrantado. Los que combatieron a los musulmanes en la península árabe pueden transitar con libertad y seguridad por la tierra. Para reflexionar y arrepentirse de su incredulidad, y para aliarse y para alistarse para la partida. Cuando 4 meses, sepan que no podrán eludir a Dios, porque será Dios quien enfrente a los que se negaron a creer. Dios y su mensajero anuncian a toda la gente en el día más importante de la peregrinación, el día 10 del mes de Dhul Hijjah, en el cual se realizan muchos de los ritos de la peregrinación, como arrojar los guijarros, circunvalar la Kaaba y rasurarse la cabeza, entre otros. Quienes no están realizando la peregrinación celebran en este día la festividad del Eid al-Adha. Ok, pero Dios ya no tiene ningún pacto con los idólatras, ni tampoco su mensajero. O idólatras, si se arrepienten y abandonan la incredulidad, será mejor para ustedes, pero si se rehúsan, no podrán escapar de Dios. A los que se negaron a creer, anúnciales que recibirán un castigo doloroso. Este anuncio fue hecho en una situación especial para la particular. Para aquellos idólatras que persiguieron, torturaron o mataron a los musulmanes debido a su fe. El versículo que sigue hace evidente que particularmente al hacer una excepción con ellos y con aquellos idólatras que no tuvieron esa actitud de persecución contra los creyentes. Dice aquí, excepto aquellos que no quebrantaron los pactos que ustedes celebraron con ellos ni apoyaron a nadie contra ustedes. Respeten el pacto convenido con ellos hasta un plazo acordado. Dios ama a los piadosos, que respetan los acuerdos. Pero los que hayan pasado los meses sagrados. ¿Cuáles son los meses sagrados? Bueno, los meses sagrados son Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah, en los cuales se prohibió el combate. Maten a esos idólatras. ¿Cuáles idólatras? Los que persiguieron y mataron a los creyentes debido a su fe, ya que al ser crímenes de esa humanidad, no prescriben ni ingresan dentro de ninguna amnistía. ¿Ok? Bien. Donde quiera que se encuentren, captúrelos, sítienlos y acéchenlos en todo lugar. Pero si se arrepienten y aceptan el Islam, cumplan la oración prescrita y pagan el zakat, déjenlos en paz. Cada versículo del Corán debe de ser leído e interpretado dentro del contexto global del Corán. Este versículo, que habla de una posible conversión al Islam por parte de aquellos que atribuyen divinidades a otros junto a Dios, con los cuales los creyentes están en guerra, debe, por lo tanto, ser considerado en conjunción a varios exceptos fundamentales del Corán. Estos preceptos, subhanallah, uno de ellos no debe de forzarse a nadie a creer. Prohíbe categóricamente cualquier intento de combatir a los no musulmanes por la fuerza, en este caso a convertirlos, de lo que excluye la posibilidad de que los musulmanes existan o esperen un castigo venido aparte si no aceptan el Islam a cambio de la inmunidad. En segundo lugar, el Corán ordena, combatan por la causa de Dios a quienes los agreden, pero no se excedan, pues Dios no ama a los agresores. Cada vez que un pueblo los incitaba a combatir contra ustedes, se precipitaban a agredirlos. A estos, si no dan palabra de que no combatirán contra ustedes, proponen la paz y combaten la agresión, aprénsenlos y ajustícienlos en el curso del combate, donde quiera que se encuentren. A ellos se les permite combatirlos. La guerra es solo permisible en defensa propia. Otra vez, la guerra es solo permisible en defensa propia. En defensa propia, con la condición adicional de que, pero si ellos cesan de combatirlos, sepan que Dios es absolvedor y misericordioso. Pero si ellos cesan de combatir, que no haya más hostilidades. Alhamdulillah. Dice, aclara aún más la actitud de que deben adaptar los creyentes hacia aquellos no musulmanes que no sean hostiles. Muy bien. Dios es absolvedor y misericordioso. Si alguno de los idólatras te pide protección, dale asilo para que así recapacite y escuche la palabra de Dios. Luego, si no reflexiona, ayúdalo a alcanzar a algún lugar seguro. Esto es porque son gente que no sabe. ¿Cómo podría Dios y su mensajero tener un pacto con los idólatras, siendo que ellos no dudaron en combatirlos? Pero si aquellos con quienes ustedes pactaron anteriormente junto a la mezquita sagrada, la Meca, cumplen lo pactado, cumplan ustedes también. Dios ama a los piadosos, que respetan los pactos. ¿Cómo podría
tenerse un pacto con aquellos, siendo que obtuvieron una victoria sobre ustedes, no tendrían compasión ni realizarían lazo familiar? Ay, subhanallah. Quieren agradarlos con sus palabras, pero sus corazones los rechazan. La mayoría de ellos son perversos. Han cambiado los signos de Dios por un precio vil y apartan a la gente del sendero de Dios. Qué pésimo es lo que hacen. No respetan pacto ni compromiso con los creyentes. Ellos son los transgresores. Pero, si se arrepienten, ¿quién debe de arrepentirse? Si se arrepienten de su comportamiento contra los creyentes e ingresan al Islam, cumplen con la oración prescrita y pagan el zakat, entonces, perdónelos y sepan que ahora son sus hermanos en la religión. Así es como explico detalladamente los preceptos a quienes los combaten. Si quebrantan sus juramentos después de haber celebrado un pacto y se burlan de la religión, combatan a los líderes de la incredulidad, pues ellos no respetan los pactos. Quizás así dejen de agredirlos. ¿Acaso no combatirían a quienes faltan a sus juramentos y planearon expulsar al mensajero y fueron ellos los que comenzaron primero con la agresión? ¿Acaso les temen? Sepan que Dios es más digno de que le teman, si es que son creyentes. Combátanlos, pues Dios los castigará a través de sus manos, los humillará, concederá a ustedes el triunfo sobre ellos y curará así los pechos de los creyentes. Removiendo la ira que hay en ellos, Dios acepta el arrepentimiento de quien quiere. Dios lo sabe todo. Es sabio. ¿Acaso creen que no se los pondrá a prueba cuando Dios quiere que se evidencie quien combate verdaderamente por la causa y solo toman como aliados a Dios, al mensajero y a los creyentes? Dios está bien informado de lo que hacen. ¿No es propio de los idólatras? Construyan y mantengan las mezquitas de Dios. ¿De Dios? A esto se refiere. Lo que aquí se critica es la acción externa e hipócrita de construir o cuidar una mezquita por un motivo mundano, como hacía la tribu del Quraysh con la mezquita de la Meca, en un único objetivo de mantener un renombre y beneficiarse económicamente de los peregrinos, cuando, con sus creencias y acciones, dan testimonio de la incredulidad en Dios. Sus obras serán en vano y sufrirán eternamente en el infierno. La mezquita de Dios debe ser construidas y mantenidas por aquellos que creen en Él. En el día del juicio, cumplan con la oración, paguen el zakat y no temen sino a Dios, porque ellos son los que siguen la guía. Oh incrédulos, ¿acaso creen que quienes proveen agua a los peregrinos y quienes se encargan del cuidado de la mezquita sagrada son equiparables a aquellos que creen en Dios en el día del juicio y luchan por la causa de Dios? Sepan que no pueden equipararse ante Dios. Dios no guía a los opresores. Los creyentes que emigraron y contribuyeron a la causa de Dios con sus bienes materiales y sus personas tienen un grado más elevado ante Dios. Ellos son los bienaventurados. Su Señor los albricia, que serán recompensados con su misericordia, su complacencia y con jardines donde gozarán de delicias inagotables. Vivirán en ellos por toda la eternidad. Dios les tiene reservada una recompensa grandiosa. Oh creyentes, no tomen a sus padres y hermanos como aliados si estos prefieren la incredulidad de la fe. Quien de ustedes los tome a ellos por aliados serán de los opresores. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, la obediencia absoluta es debida únicamente a Dios, dice en el Corán. Deben obediencia absoluta a Dios y a su mensajero y tengan cuidado de desobedecerlos. Pero quien se rehúse, sepan que mi mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Esto lo leímos en Sura 5, aya 92. Mientras que la obediencia a los padres es una obediencia condicionada. Como dice en el Corán, si tus padres se esfuerzan en hacer que caigas en la idolatría de dedicar actos de adoración a otro que a Dios, lo cual es algo que no te he enseñado, no los obedezcas, pero trátenlos con respeto. Sigan el camino de los piadosos, pues ante mí comparecerán y les informaré de lo que hacían. Esto lo encontramos en Sura 31, aya 15. Es decir, debemos honrar y obedecer a los padres, siempre que no pidan algo claramente contra las normas islámicas. De lo contrario, les debemos respeto, atención permanente, pero no obediencia. Porque todo lo que provenga de un ser humano debe ser analizado a la luz de las enseñanzas islámicas. Ya que Dios dice en el Corán, oh creyentes, obedezcan a Dios, obedezcan al mensajero y a aquellos de ustedes que tengan la autoridad y el conocimiento, si realmente creen en Dios y en el día del juicio. Cuando tengan discrepancias, remítanlas al juicio de Dios y del mensajero, porque en ello hay el bien y es el camino correcto. Esto lo leímos en la Sura 4, aya 59.
lo que significa que la obediencia de los seres creados está limitada por la obediencia al Creador. Cabe mencionar también, a modo de reflexión, que Dios cuestionó severamente y criticó a aquellos que siguen a sus padres sin cuestionar las enseñanzas. ¿Que son enseñanzas correctas o no? Dice en el Corán, y cuando se les dice, sigan lo que Dios reveló, argumentan, no, seguimos las tradiciones de nuestros padres. ¿Acaso imitan a los padres a pesar de que ellos no seguían una lógica ni una revelación? Esto también lo leímos en Sura Al-Baqarah, Sura 2, aya 170. Continuemos, dice así, diles, oh Mohammed, si sus padres, hijos, hermanos, cónyuges y familia, los bienes materiales que hayan adquirido, los negocios que teman perder, y las propiedades que poseen y les agraden, ¿son más amados para ustedes que Dios? Su mensajero y la lucha por su causa esperen que les sobrevenga el castigo de Dios, que pronto llegará. Dios no guía a los corruptos. Recuerden que Dios los socorrió en muchas ocasiones, como el día de la batalla de Hunaim, cuando ustedes se vanagloriaban de su superioridad numérica, pero no les valió de nada y les resultó estrecha la tierra para escapar cuando los atacaron los idólatras, a pesar de su vastedad, y huyeron. Pero Dios hizo descender el sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, e hizo descender tropas de ángeles que ustedes no pudieron ver, y castigó a los que se negaron a creer con una derrota. Así es como Dios castiga a los que se niegan a creer. Luego, Dios perdonó a quienes se arrepintieron y abrazaron el Islam. Dios es absolvedor y misericordioso. Oh creyentes, los idólatras son impuros. ¿A qué se refiere? ¿Impureza espiritual a causa de la incredulidad o idolatría? Que no se acerquen a la mezquita sagrada. No es lícito que un no musulmán entre a la mezquita sagrada de la Meca. En el resto de las mezquitas, en cambio, sí puede entrar. Pero cuando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, o la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recibió a los cristianos en Nairá, es su mezquita de Medina. No teman padecer por ello pobreza o necesidad alguna, que si Dios quiere, los proveerá con su gracia. Dios todo lo sabe, es sabio. Luche contra quienes no creen en Dios ni en el día del juicio, no respetan lo que Dios y su mensajero han vedado, y no siguen la verdadera religión del Islam. Entre ellos, de la gente del libro, los que hayan agredido, a menos de que acepten pagar un impuesto. Bien. Como impuesto aparece solo una vez en el Corán, pero su significado y propósito han sido expuestos claramente por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sea con él en su sunna. En el Estado Islámico, todo musulmán adulto y sano está obligado a tomar las armas para participar en la defensa de su sociedad, si es atacado por una potencia extranjera, y así defender el derecho de la autodeterminación de la sociedad. Dado que esto es esencialmente una obligación religiosa, a los ciudadanos no musulmanes que viven en esa sociedad islámica, que no comparten la ideología del Islam, no se les puede exigir por justicia que participen en esa batalla. Solo aquellos ciudadanos no musulmanes que podrían participar en el ejército son los que están obligados a pagar el impuesto. Pero, consiguiente, todos aquellos ciudadanos no musulmanes cuya condición o situación personal les eximiría de ir a la guerra están legalmente exentos del pago de la yesía. Como las mujeres y los que no hayan alcanzado la madurez, los ancianos, los hombres enfermos o inválidos, los sacerdotes y los monjes. Ni en el Corán ni en la Sunna auténtica se determina la cuota a pagar por este impuesto, pero sí está establecido que si se trata de una cantidad menor al zakat, uno de los pilares del Islam, que están obligados a pagar los musulmanes, y del que, por ser un deber religioso específico islámico, están naturalmente exentos de los no musulmanes. Algunos orientalistas sugirieron equivocadamente que algunas conversiones al Islam habrían ocurrido para evitar pagar este impuesto, subhanallah, pero tal afirmación es falsa. Porque si un no musulmán no paga el impuesto, se convirtiera al Islam, tendría que pagar el zakat, que es más elevado. Ay, subhanallah. Bien, continuemos. Dice así. Acepten pagar con un impuesto con humildad. Dicen algunos judíos, Useir es el hijo de Dios. Subhanallah. La utilización en este libro de Hijo de Dios era muy común entre los judíos del Antiguo Testamento. Para mayor información sobre quienes aplicaban este término, ver la Enciclopedia Católica, bajo el título Hijos de Dios. Y los cristianos dicen, el Mesías es hijo de Dios. Estas son solo palabras sin fundamento, que salen de sus bocas, asemejándose por ello a los incrédulos que los precedieron. Que Dios los destruya. ¿Cómo pueden ser tan desviados?
Tomaron a los judíos y a los rabinos y los cristianos y a sus monjes y el Mesías, hijo de María, por divinidades, en lugar de Dios. Pero solo se les había ordenado en la Torá y el Evangelio adorar a Dios, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. Glorificado sea. ¿Cómo pueden dedicar actos de adoración a otro? Pretenden extinguir la luz de Dios con sus palabras. Pero Dios hará que su luz prevalezca, aunque esto desagrade a los que se niegan a creer. Él es quien envió a su mensajero con la guía y la rebelión y la religión verdadera, para que lleguen a prevalecer sobre la religión falsa, aunque esto disguste a los idólatras. Oh creyentes, muchos de los rabinos y monjes se apropian del dinero ajeno sin derecho y desvían a la gente del sendero de Dios. Aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la causa de Dios, anúnciales un doloroso castigo. El día del juicio, lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del infierno, y sus frentes, sus costados y sus espaldas estarán marcados con ellos. Se les dirá, esto es lo que atesoraron, sufran ahora su castigo. El número de meses para Dios es 12, porque así Él lo decretó, el día que creó los cielos y la tierra. ¡Wow! De ellos, 4 son consagrados: Muharram, Muyab, Dul Qa'dah y Dul Hijjah. Así es la religión verdadera. No obren en contra de ustedes mismos durante estos meses, desobedeciendo a Dios y cometiendo pecados. Combatan a los idólatras tal como ellos los combaten a ustedes y sepan que Dios está con los piadosos. Cambiar los meses sagrados es acrecentar aún más la incredulidad, porque los incrédulos los cambiaban a conveniencia para poder combatir con ellos. Así, se extraviaron los que se negaron a creer. Unos años lo declaraban al combate lícito durante determinados meses, mientras que otros años lo declaraban ilícito durante esos mismos meses. Pero siempre hacían que el número de meses sagrados fueran 4, para que de esta manera coincidiera con el número de meses que Dios había decretado que fueran sagrados. Declaraban lícito lo que Dios había prohibido. El demonio les hizo ver sus malas obras como buenas. Sepan que Dios no guía a la gente que se niega a creer. Oh creyentes, ¿por qué cuando se convoca a combatir por la causa de Dios responden con desgano? ¿Acaso prefieren la vida mundana a la otra? Los placeres mundanos son insignificantes respecto a la otra vida. Si no responden al llamado de combatir, los azotará un castigo doloroso y Dios los sustituirá por otro pueblo que socorrerá al profeta y combatirá por su causa. Sepan que no perjudicarán a Dios en nada si se niegan a combatir. Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Si no lo socorren al mensajero, sepan que Dios no necesita de ustedes, pues ya lo auxilió. Ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de Meca, cuando, estando en la caravana con su compañero Abu Bakr, le dijo, no te entristezcas, pues Dios está con nosotros. Entonces Dios hizo descender su sosiego sobre él, sobre Abu Bakr. Lo socorrió con un ejército de ángeles que ellos no veían y dispuso que la palabra de los incrédulos se desvaneciera y que la palabra de Dios sea la que prevalezca. Dios es poderoso y sabio. Salgan a combatir, sean que tengan una situación fácil o difícil, contribuyan a la causa de Dios con sus bienes y luchen por lo que es mejor para ustedes si supieran. Si hubieran sido por algo mundano fácil de conseguir o viaje breve, te habrían seguido, pero la distancia de la batalla de Tabuk era muy larga. Y por ello se negaron a salir a combatir. Juraron por Dios que si hubieran podido, habrían salido con ustedes. Se destruyeron a sí mismos con sus excusas falsas. Pero Dios sabe que mienten. Que Dios te disculpe, oh Mohammed, porque los has eximido sin antes corroborar quiénes decían la verdad y quiénes estaban mintiendo. En cambio, aquellos que creen en Dios y en el día del juicio no se excusan para que los exima de la obligación de contribuir con sus bienes materiales y combatir. Dios bien sabe quiénes son los piadosos. Los que te presentan excusas para no aliarse en el ejército no creen en Dios ni en el día del juicio. Sus corazones están llenos de dudas y por sus dudas vacilan. Si los hipócritas hubieran querido realmente combatir, se habrían preparado para tal fin. Pero Dios no quiso que salieran con ustedes y les infundó desgano. Y se les dijo, permanezcan con quienes se quedan por estar verdaderamente eximidos. Si hubieran salido a combatir, los habrían confundido sembrando la discordia, pues entre ustedes hay quienes prestan oído a lo que dicen, pero Dios conoce bien a los injustos. Ya antes pretendieron sembrar la sedición cuando arribaste a Medina o Mohammed.
cuando crearon conflictos entre los creyentes hasta que la verdad fue revelada y se hizo manifiesto la voluntad de Dios a pesar de que ellos lo detestaban. Entre los hipócritas hubo quien te dijo: oh Mohammed, permíteme quedarme y no me expongas a la tentación. Su excusa era que las mujeres del pueblo que tenían que combatir lo podían tentar por su belleza. Subhanallah. ¿Acaso no cayeron en la tentación del demonio al negarse a combatir? El infierno rodea a los que se niegan a creer. Si obtienes un éxito, se disgustan. Pero si recibes un revés, dicen: ya habíamos tomado nuestras precauciones. Si se marchan alegres, diles: oh Mohammed, solo nos sucede lo que Dios decretó para nosotros. Él es nuestro protector y a Dios se encomiendan los creyentes. Diles a los hipócritas: sepan que solo pueden sucedernos una de dos cosas buenas. El éxito es el emprendimiento o la recompensa por el intento. Y este es el último caso. Significa morir defendiendo la causa justa, dando testimonio de su fe con su valentía. En cambio a ustedes, o bien Dios les enviará un castigo, o hará que nosotros los derrotemos. Aguarden su destino, que nosotros aguardaremos el nuestro. Diles: oh hipócritas, lo que donen de buena voluntad o por compromiso no les será aceptado, porque son gente perversa. Sepan que sus donaciones no son aceptadas por Dios como buenas obras, porque no creen en Dios ni en su mensajero. Ellos realizan la oración con desgano y hacen donaciones con desgano. Que no te maravilla, oh Mohammed, sus bienes materiales ni sus hijos, porque Dios decretó que les sirvan de sufrimiento en la otra vida y que sus almas mueran mientras están hundidos en la incredulidad. Les juran a ustedes por Dios que son de los suyos cuando en realidad no lo son. Solo actúan por temor. Si encontraran una religión, si encontraran un refugio, una caverna o un escondite, subhanallah, se dirigirían hacia ahí apresuradamente para ocultarse y no combatir. De entre ellos, a quienes te critican: por cómo repartes las caridades, oh Mohammed, si les das de ella todo lo que pretenden, quedan satisfechos, pero si no lo hacen, se molestan. Será mejor para ellos que se conformaran con el reparto de Dios y su mensajero, y dijeran: nos basta con Dios, y Dios nos concederá de su favor, y repartirá entre nosotros, su mensajero. De Dios anhelamos que nos conceda bendiciones. El zakat debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los incautados, la causa de Dios y en los viajeros insolventes. Esto es un deber prescrito por Dios. Dios todo lo sabe y es sabio. Entre ellos hay hipócritas, quienes critican al profeta y dicen: escucha todo lo que dice, pero ello es para su bien. Creen en Dios, confían en la palabra de los creyentes y en una misericordia para quienes de Dios realmente han llegado a creer. Quienes calumnian al mensajero de Dios recibirán un castigo doloroso. Un grupo de hipócritas le juran por Dios con el fin de que ustedes se complazcan de ellos. Pero es Dios y su mensajero de quienes deberían buscar su complacencia, si es que realmente son creyentes. ¿No saben acaso que quienes se enfrentan a Dios y a su mensajero estarán perpetuamente en el fuego del infierno? Esa es la humillación más terrible. Los hipócritas temían que un capítulo del Corán, cuando éste fuera revelado y pusiera en evidencia lo que realmente hay en sus corazones, diles: oh Mohammed, búrlense de la religión, que Dios pondrá al descubierto lo que tanto temen. Pero si les preguntas, te dicen: solo bromeábamos y nos entreteníamos. Diles: ¿acaso se burlan de Dios, de sus preceptos y de su mensajero? No se excusen. Han demostrado ahora su incredulidad y a pesar de haber expresado su testimonio de fe anteriormente, perdonaré a un grupo de ustedes, pero castigaré al otro grupo por haber sido transgresor. Los hipócritas y las hipócritas son aliados unos de otros, incitan al mal y prohíben hacer el bien, y se niegan a hacer caridades. Se olvidaron de Dios y por eso Él se olvidó de ellos, dejándolos fuera de su misericordia. Los hipócritas están en el desvío. Dios ha prometido a los hipócritas y a las hipócritas y a los que se niegan a creer que serán castigados con el fuego del infierno, donde sufrirán eternamente. Eso será suficiente castigo para ellos. Dios los maldecirá y recibirán un castigo incesante. De la misma manera, Dios castigó a otros pueblos del pasado que eran más fuertes que ustedes, tenían más riqueza y más hijos, y disfrutaban de lo que Dios les había concedido. Ahora ustedes disfrutan de lo que Dios les concedió.
Pero se sumergen en la injusticia, tal como ellos lo hicieron. Sus obras no les servirá en esta vida ni en la otra. Ellos son los verdaderos perdedores. ¿Acaso no les fueron relatadas las historias de otros pueblos del pasado, como el pueblo de Noé, de Ad, Samud, el pueblo de Abraham, la gente de Mediam y 2 ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, a las que el profeta Lot intentó sin éxito apartar de la inmoralidad del abuso homosexual? Se les presentaron 2 mensajeros con las pruebas evidentes, pero lo rechazaron. Dios no fue injusto con ellos al castigarlos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Dios y a su mensajero. Dios tendrá misericordia. Dios es poderoso y sabio. A los creyentes y a las creyentes les prometió jardines en el paraíso, por donde corren ríos, en los que disfrutarán por toda la eternidad, y hermosas moradas de los jardines del Edén. Pero alcanzar la complacencia de Dios es aún superior. Ese es el éxito grandioso. Oh profeta, lucha contra los incrédulos y los hipócritas que te ataquen, y sé severo con ellos. Su morada será el infierno. ¡Qué pésimo destino! Los hipócritas juran por Dios que no dijeron nada en contra de la religión de Dios y de su mensajero. Y he aquí que si dijeron palabras que evidenciaban su incredulidad, y así renegaron después de haber aceptado el Islam exteriormente. También se complotaron para algo que finalmente no pudieron conseguir, que era asesinar al profeta, sallallahu alaihi wasallam, durante la batalla de Tabuk. Y nada pueden objetar a la fe, excepto lo que Dios les ha enriquecido y ha hecho que su mensajero los enriquezca con su favor. Subhanallah. Mejor sería que se arrepintieran, porque si no lo hacen, Dios les infligirá un castigo doloroso en esta vida y en la otra, y no tendrán en la tierra protector ni defensor alguno. Entre ellos hay quienes hacen una promesa a Dios diciendo: si Dios nos agracia, haremos caridades y seremos de los virtuosos. Pero, cuando Dios los bendijo con bienes materiales, se mostraron avaros y le dieron la espalda, con desdén. Dios les insufló la hipocresía en sus corazones, que perdurará hasta el día que se encontrarán con Él. Eso fue lo que por no cumplir su promesa con Dios y por haber mentido. ¿Acaso no saben que Dios conoce las intenciones y sus conspiraciones? Dios conoce bien lo oculto. Ellos critican a los creyentes que hacen obras voluntarias dando donaciones generosas y se burlan también de quienes no cuentan qué dar, salvo con un gran esfuerzo. Dios los pondrá a ellos en ridículo y recibirán un castigo doloroso. Al igual, oh Mohammed, que pidas perdón por ellos o que no lo hagas, aunque pidieras perdón por ellos 70 veces, Dios no los perdonará, porque no creyeron en Dios ni en su mensajero, y Dios no guía a los perversos. Los que no participan en la batalla de Tabuk se alegraron que regresaste contrariando las órdenes del mensajero y se negaron a contribuir y luchar por la causa de Dios y dijeron: no marchen a combatir con este calor. Diles, oh Mohammed, el calor del fuego del infierno es más intenso aún, si comprendieran. Querrían un poco en este mundo, porque llorarán mucho en el infierno. Subhanallah. Vuelvo a leer esto. Querrían un poco en este mundo, porque llorarán mucho en el infierno, como retribución por lo que cometieron. Si Dios les trae nuevamente luego de la batalla de Tabuk ante un grupo de ellos, los hipócritas, y ellos te piden permiso para salir a combatir en la otra batalla, diles: no marcharán ni combatirán conmigo contra un enemigo jamás, porque se complacieron al renegarse la primera vez. Quédense entonces con los que se rezagan. Cuando alguno de ellos muera, no ores ni te detengas junto a su tumba para rogar por él, porque no creyeron en Dios ni en su mensajero y murieron en la desobediencia a Dios. Que no te maravillen sus bienes materiales ni sus hijos, pues Dios quiso castigarlos con ellos en esta vida, y que mueran hundiéndose en la incredulidad. Cuando es revelado el capítulo del Corán en el que se les ordena creer en Dios y combatir junto al mensajero, los que están en contradicciones de ir se excusan diciendo: permítenos quedarnos con los eximidos. Por haber preferido quedarse con los eximidos, Dios bloqueó sus corazones y no pueden discernir. El mensajero y quienes creen en él luchan con sus bienes materiales y sus personas. Ellos recibirán las bondades en esta vida y en la otra, y serán quienes finalmente triunfen.
Dios tiene reservado para ellos jardines en el paraíso, por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso. Se presentaron algunos beduinos ante ti, oh Mohammed, pidiéndote permiso para no ir a luchar sin excusa válida, pero los hipócritas, que mintieron a Dios y su mensajero, se quedaron sin excusa siquiera. A estos incrédulos, Dios les infligirá un castigo doloroso. Los débiles, los enfermos y los que carecen de recursos no tienen nada que reprocharse por no poder salir a combatir, si son sinceros con Dios y su mensajero. Así que hacen el bien, no hay motivo para censurarlos, ni en algún momento no pueden hacerlo. Dios es absolvedor y misericordioso. Tampoco pueden ser reprochados aquellos que cuando se presentaron ante ti, oh Mohammed, para que les proveyeras de montura y así poder combatir por la causa de Dios, les informaste que no combatan con ninguna cabalgadura, que no contabas con ninguna cabalgadura para ellos, y entonces se retiraron con los ojos inundados lágrimas, tristes por no poder contribuir a la causa de Dios. Subhanallah. Hasta aquí con la lectura del día de hoy. El día de mañana, inshallah, continuaremos con el día 11 como corresponde. Cerraré